en esta computadora. Sí, creo que aquí ya estamos. El vecino ahora se puso muy charlador. Pero bueno, hoy es nuestra última sesión. Esto dice sesión 3, pero en realidad nos vamos más para abajo. Cuéntenme si recibieron todo lo de las sesiones anteriores para yo estar tranquilo. Ahora sí, esto es sesión 4, que son imágenes por construir y visualidades posibles. Y como les había dicho en el correo electrónico, que tal vez leyeron o tal vez no, la sesión de hoy es una sesión eh, que busca que hablemos de sus proyectos, que hablemos de eso. Ya, a mí me gustaría que fuera más de allá hacia acá que de aquí hacia allá. Porque ya yo hablé lo suficiente y para ello tengo casi 4 horas, no sé, como 8 horas de YouTube que les compartí. Y en esta sesión vamos a trabajar, bueno, fue lo que trabajamos la sesión anterior: visualidad, territorio, identidad, lo que es un tema y lo que es un medio, y por supuesto el asunto de la representación, que ha sido súper trabajado, digamos, es transversal a todo lo que hemos estado haciendo durante estas sesiones. Y hoy, justamente hoy, anda, y hoy, justamente hoy, vamos a hablar solo de dos cosas. Vamos a hablar de sentido y de representación. Representación sigue estando en el, digamos, en el eje transversal de toda nuestra conversación, pero hoy vamos a hablar muy, muy particularmente del sentido que tienen las cosas. Y repito, hoy estoy esperando más de ustedes. Dame más para que la cosa fluya. Entonces, quiero empezar esta sesión con una pregunta. Y quiero que esta pregunta la respondamos en relación a el Caribe colombiano. Y la pregunta es: ¿qué imágenes quedan por construir? Y recordemos que las imágenes no necesariamente son imágenes visuales, sino que existen tantas imágenes como sentidos, tantos tipos de imagen como sentidos. Entonces, mi pregunta es, a partir de la necesidad por la representación regional y por cómo nos vemos y cómo nos perciben, eso que en la primera sesión muchas y muchos se sentían indignados por la forma en que éramos representados desde un lugar externo a nuestro propio quehacer. La pregunta es: ¿qué imágenes quedan por construir? Les escucho. ¿O qué imágenes creen que quedan por construir? Si está todo por construir, también es una posibilidad. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que iba a haber un silencio. No, espérate, a ver, yo pienso que, o sea, que, bueno, queda por construir muchas cosas, no sé, pues, pero yo, ligado a lo que hablamos en el primer encuentro, queda, eh, queda por construir una imagen de ese Caribe fuerte, berraco, que se levanta ante la adversidad, que, ay, no sé, porque es que siento, bueno, lo que tú y yo hablábamos en algún momento, que no quiero entrar como en eso ahora, Este es el pero momento quiero, para entrar en eso, esto es no, el no, no, momento no, para no, entrar en no, eso. no, 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 porque no, no. O sea, yo quiero que, o sea, la imagen fuerte, fuerte del Caribe, o sea, como guerrera del Caribe,
que eso de pronto está un poco perdida. La imagen luchadora, pues desde mi punto de vista, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo opuesto a lo que es esta imagen del Caribe tranquilo, de la persona que está ahí, no. O sea, yo quisiera ver a un sujeto más activo, más luchador, que, que ante todos los problemas y todas las situaciones que tenemos aquí, me refiero, bueno, en este caso hablo desde Cartagena, pues se para y echa para adelante. O sea, eso es lo que yo siento que hace falta A mí, hay para un- mí. a mí hay una cosa que me llama la atención, es que el primer adjetivo que utilizaste fue berraco. Y llama mi Ajá. atención porque la berraquera es una construcción paisa, ¿no? Ajá. Y como, por ejemplo, una palabra como berraco, que parte de una geografía particular, digamos, de unas formas de hablar particular, teniendo claro lo paisa, eh, se convierte también en la categoría, se convierte también en el adjetivo por antonomasia de eso que representa lo berraco, ¿sí? Entonces, me gustaría, por ejemplo, que encontráramos, y eso creo que puede ser una de las imágenes que quedan por construir, ¿no? ¿Cuál es la palabra del Caribe colombiano para referirse a eh, al, al, una persona que trabaja mucho y que es muy berraca? En clave Caribe, no en clave paisa. Ojo, que también hay Ok. una cosa de lo paisa que ya lo hemos discutido también en este lugar, y es lo paisa como que hay una línea del Caribe antioqueño que tampoco se ha trabajado mucho, pero sí me interesa, o sea, me interesaría saber cómo se dice berraco en costeño. Eh, y, y eso es interesante porque creo que podría ser una de las vías para enunciar eso que tú estás solicitando, que exista un poco más, Ok. ¿sí? Que me Es que yo parece yo lo veo como fuerza, o sea, como ese perrenque. No sé si perrenque entra en la categoría. perrenque, el perrenque me gusta. El perrenque me gusta, creo que porque tiene un poco que ver con berraco, como esas doble R, perrenque, berraco. Eh, Que yo el, lo siento, o sea, es algo relacionado con la fuerza, o sea, con el impulso. Ok, eso es lo que yo veo. el perrenque me gusta como una imagen que quede por construir. O sea, ¿qué es lo que, ahora no sé cómo se conjuga eso? Es perrencuo, la Yo ver, perrenqueo, tú perrenqueas. sí, como el perrenque, cómo funcionaría para otros lugares, sí, como para otras denominaciones, pero me gusta el perrenque, mucho, mucho, porque creo que nuestras familias, y hablo por todos, y seguramente nuestros ejemplos de gente con perrenque, eh, sí, tenemos gente con perrenque muy cerca. Me gusta la palabra perrenque. Katia, muchísimas gracias por regalarnos esa palabra en la sesión de hoy, porque me llena de satisfacción saber que sí lo podemos buscar. La vaina es hacer las preguntas, ¿sí? Como no, espérense que se me acaba de caer. Hacernos las preguntas sobre, sobre eso, sobre cómo lo hacemos en clave de nuestro propio territorio y cómo lo hacemos en clave de nuestra propia identidad. Y también cómo construimos desde nuestro lugar más cotidiano para ayudarnos a, a entrar en unas narrativas que nos vean desde lo más local. O sea, que desde lo local, ¿saben en qué he pensado mucho desde creo que el primer día que tuvimos nuestra primera sesión? He pensado mucho en Roma y en esta frase de todos los caminos conducen a Roma. Y es que efectivamente todos los caminos conducen a Roma porque Roma era el centro de un imperio grandísimo que a fuerza de representación, a fuerza bruta y con mucha fuerza simbólica y con mucha violencia simbólica,
también se hizo el centro del mundo. Y cómo, por ejemplo, de Roma recibimos la escritura, mucho del habla, y recibimos un montón de situaciones particulares que nos permiten eso, como esta idea de que todos los caminos conducen a Roma. eh, Me llena de mucho temor, porque hay unos lugares comunes como Roma, hay unos lugares donde pareciera que todos los caminos nos llevan ahí. Y la pregunta a la que les invito ¿es necesario llegar a Roma para hacer el camino? ¿Es necesario andar hacia Roma? ¿Es necesario siquiera moverse? A mí también me llama mucho la atención y espero que el profesor Pájaro no me corrija, o si me corrige sea de manera amorosa, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la experiencia de Kant, que también como que revoluciona mucho las formas de percibir el mundo, y Kant nunca salió de su pueblo. Eh, claro, Kant se levanta sobre un aparato que es la nación, lo que es la nación alemana hoy, eh, pero ese aparato que también es súper colonial y que es súper avasallador, con otras formas de conocimiento, con otras formas de vida, con otras formas de comer, por ejemplo. eh, a mí me llama muchísimo la atención, porque al final Kant termina revolucionando todo sin salir de su casa y sin moverse mucho, digamos, solo unas caminatas en su pueblo era como lo más lejos que llegaba de su casa. Entonces, como ver también, eh, detectar cómo hacemos para empujar el mundo desde nuestros lugares y desde nuestras posibilidades. Eh, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los horizontes de la visualidad en el Caribe colombiano? Y visualidad es porque, bueno, a mí me pesa mucho los diseñadores gráficos, pero entendiendo también la visualidad como cualquier impulso desde cualquier, desde cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Y, eh, y cuál es y me gusta la idea del horizonte, porque termina siendo como una proyección, como hay un punto de fuga, hay un lugar, hay una meta, eh, que es necesario revisar, y que espero que durante estas últimas 3 sesiones, y por lo que les quede de vida en este trópico caribeño particular, eh, su experiencia del mundo también esté viendo hacia esos horizontes, ¿no? Hasta dónde llega lo Caribe, hasta dónde llego yo como sujeto en el Caribe, y cuál es como eso que está allá al fondo, y cómo se ve, a qué responde también. Esta no voy a forzarles a que respondan las preguntas, pero a mí me gustaría pensar que aquí están los nombres que empujan, o por lo menos se van a hacer las preguntas, por el horizonte que va a tener el Caribe. Eh, y para mí, bueno, no estoy diciendo que yo sea como un ángel revelador de información, que seguro ya todas y todos habían llegado a algunos lugares, pero me gustaría pensar que esta conjunción, esto que hablábamos la sesión anterior, a partir de lo que decía Rafa de la polinización cruzada, como estas inquietudes que trajo esta, mm, estos encuentros, nos permitan de algún modo construir también ese horizonte. Y lo pienso también porque ustedes, como decía antes de empezar la grabación, tengo claro que no han hecho nada de lo que a mí me hubiera gustado
era que ustedes estuvieran construyendo en el camino algún tipo de eh, dispositivo cultural, sea cual sea, pero también entiendo que bueno, que hay un montón de información por digerir y que hay un montón de información para algunas personas es nueva y que, que bueno, aquí no hay nota, aquí no hay ni nota, no les pagamos. eh, y que bueno, tampoco es necesario. eh, y, y Estefan dice, eso va a pasar. No, yo tengo claro que va a pasar, tengo fe que va a pasar. Eh, y bueno, nada, vamos a mover yo voy a intentar mover el agua un poco más esta noche para, para ver hasta dónde nos lleva la conversación. Hoy, lo que les decía, o sea, para mí hoy la conversación es una conversación que espero que sea tranquila, que sea mucho más de partner, de también de cantar un montón de toda esta revoltura que yo les he estado trayendo en estos días. Eh, Adelante, Carlos Alberto Pájaro Díaz. Rubén, yo quería decir algo, pero, o sea, sobre la pregunta anterior, que no Ajá, sé si al final terminará relacionándose con el tema del horizonte y de la imagen. A mí me parece que hay una imagen por construir más hacia nosotros mismos, los que venimos de la costa o del Caribe, que de las personas que están por fuera. Pero creo que debería también involucrar a esas personas o invitar a algo a esas personas. Esa imagen tiene que ver con un viaje al interior de uno mismo. Eh, Aunque esa expresión no es mía, es de un autor colombiano que se llama Eduardo Salamea Borda, y él escribió un libro en los años 30 que se llama 4 años a bordo de mí mismo. Y ese es un libro en donde una persona de Bogotá, que es el mismo, es un relato autobiográfico, dura 4 años viviendo en La Guajira. Tiene un viaje, digamos, en donde él se vuelve adulto, pasa de su salida del colegio hasta volverse un hombre a través de ese viaje que él hace en La Guajira. Y de hecho se llama 4 años a bordo de mí mismo porque el Caribe es el que le facilita ese acceso adentro, hacia su interior. A mí lo que me parece interesante de esa imagen, que yo creo que queda mucho todavía por construir, es que en general la cultura costeña tiene una cierta capacidad para la contemplación de cosas. Y no es no es una contemplación asociada a que uno está todo el tiempo pereceando y entonces tiene mucho tiempo para ver las cosas, sino con una cierta sensibilidad estética, yo no sé heredada de dónde, que permite ver ciertos detalles. Yo te lo decía tal vez en la reunión antepasada, porque en la pasada no estuve, sobre el detalle de tu símbolo, de la flor del palo almendra. uh-huh, Ese tipo de sensibilidad que también ponía el ejemplo en el caso de los relatos de Gabriel García Márquez, tienen una profundidad que yo creo necesita ser contada porque de facto uno no se da cuenta que la tiene. Uno no se da cuenta que la abuela de uno, la mamá de uno, el papá de uno, tiene cierta habilidad para entrar en detalles que le permiten a uno adentrarse en el mundo interior creativo. Entonces yo creo que obviamente no todos los costeños han tenido experiencias que les permitan darse cuenta de esa sensibilidad, y antes bien parecería que no es así, que estamos más bien volcados hacia lo exterior, pero esa cierta mirada en los detalles de alguna manera a mí me muestra, porque es una sensibilidad que no veo tampoco tan fácilmente en otras regiones. Me parece que es muy propia de la costa y que es una forma que hace falta por contar. Pero otra cosa que quería agregar también a eso
es que a mí me parece que esa mirada sería muy importante contarla, narrarla, sin supeditarla solamente a la costa. Más bien para mí sería como una invitación, más allá que una cosa como que lo identifique y lo regionalice a uno como separándolo de los demás. A mí siempre me han parecido muy desagradables esas divisiones entre, o sea, como un cierto espíritu de orgullo costeño que me parece bien hasta cuando comienza como a separar de otras regiones. Y lo mismo siento con otras regiones hacia los costeños. Eso me parece estúpido. Pero al fin de cuentas yo creo que así como una persona del interior, como Eduardo Salamé Borda, se da cuenta de esa sensibilidad costeña para encontrarse a sí mismo en el interior, en esa capacidad que tenemos de ver los detalles o ciertos detalles, eso es algo que nosotros mismos debemos darnos cuenta para narrarlo de alguna manera. Gráficamente, pues los que saben ustedes que saben del tema, y en el caso mío, con una narrativa un poco más ligada al texto. Mm. Eso, sí, a mí, o sea, estoy pensando en esta cosa también regionalista que yo he intentado como matizar permanentemente acá, porque no es como, porque no, esa idea también de, como, sí, de cualquier nacionalismo, regionalismo, puede ser, puede ser peligroso o puede ser jopo, pero definitivamente mm, hay un, yo creo que este asunto del detalle, de estar pendiente al detalle, es muy, es muy, es muy nuestro. Creo que también tiene que ver por un montón de ausencias que tenemos, digamos, nosotros como somos una región, y esto Katia lo va a odiar, como somos una región que históricamente ha sido empobrecida, nos ha tocado, eh, nos ha tocado darnos cuenta de todo. O sea, hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente sin, y hay una cosa, o sea, hay una cosa que yo tengo clara de la región y es que somos una región que se construye desde una lista de chequeo incompleta. Eh, no tenemos buenos servicios, no tenemos buena educación, no tenemos, digamos, muchos sistemas de esos que chequean esto que se llama progreso o modernidad o desarrollo. Mucho de ese checklist lo tenemos sin chulear, ¿sí? Lo tenemos, nos es ausente. Entonces, en esa ausencia yo creo que también compensamos un montón con imaginación. Y, y en esa compensación hay un texto de Benjamin, que me parece, además a mí no me gusta citar a Benjamin porque eso me parece como súper snob, pero sí hay un texto de Benjamin que habla sobre cómo la precariedad permite que la creatividad sea, y él habla específicamente de la posguerra, digamos, del periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo un montón de ausencias, un montón de precariedad terminó siendo el vehículo y el motor y la gasolina, también el combustible de un montón de obras como súper creativas, que es lo que yo esperaría también que suceda justo después de esta pandemia. Digamos, eh, vamos a quedar en un rasero, vamos a quedar en un hueco eh, muy, muy, muy cercano al crack del 29, y hay que revisar, por ejemplo, creativamente luego del crack del 29 que apareció. Y si hubo como un burbujeo eh, interesantísimo, al que le debemos, por ejemplo, el jazz, el blues y todo lo que derivó de eso. Pero entonces, sí, yo siento que hay mucho de eso de nuestras ausencias, de nuestras precariedades que nos abocan, que nos abocan a ver eso, a ver eso.
Y la otra cosa que también creo que hay aquí es un montón de condiciones también geográficas y meteorológicas que, marica, que no lo hacen tan fácil o que por lo menos generan unos ritmos distintos. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Como la idea de tiempo que nosotros tenemos es la idea de tiempo de unos sujetos que trabajan en unas condiciones climáticas por lo menos distintas a las nuestras y que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando me fui a vivir a otro lugar del mundo y entre enero y marzo no pasaba nada, o sea, el país estaba como absolutamente detenido porque todo el mundo estaba de vacaciones. Y decía, pero ven acá, y la gente aquí no trabaja en febrero, ¿qué? Y no, o sea, porque digamos, el sistema mundo que construyeron y por el que se rigen es un sistema mundo con ese tipo de construcciones y que, por ejemplo, nosotros, yo siento que sí estamos como enganchados a un sistema mundo que nos toca ser como los flojos, porque yo, o sea, sí conozco mucha gente floja, pero conozco gente floja, ahora sí que de todas partes, o sea, paisas flojos también hay, y cachacos flojos, y opitas flojos, y pastuzos flojos, pero eso ya tiene que ver como con la personalidad y con la generalización de la paisa. Pero bueno, muchas gracias, don Carlos. Y aquí están todos sus nombres. Me parece que tenemos que revisar esto más tarde. Y ahora vamos a los bifes. Yo les había pedido que para este viaje, para este paseo, ustedes tuvieran una bitácora, tuvieran como un cuadernito donde fueran apuntando cositas. Y también tengo claro que muchas y muchos de ustedes no lo hicieron. Señor Carlos, la sesión pasada dijo que sí, que él lo había hecho, que estaba súper juicioso. Pero la idea de esta bitácora, yo quiero entonces, ya luego de 3 sesiones y esta última sesión, yo quiero que esa pesquisa, esa inquietud que ustedes están manejando, empiecen a moverla en una nueva vía desde una nueva convención, digamos, una convención que yo les estaré proponiendo a partir de ahora. Esa convención que parte además de ese mapita, de ese modelo para ver el mundo, que para ver la cultura o las prácticas significativas que yo les estuve presentando la sesión anterior y la anterior a la anterior, la idea es que a partir de esta sesión busquemos la posibilidad de pensar así. No estoy diciendo que deben hacerlo así, pero que pensemos, que nos demos la posibilidad de, por lo menos, la pesquisa de este taller, lo pensemos así. Uno, que toda vez que tengamos imágenes que son imágenes exteriores, entiéndase, imágenes naturales, imágenes culturales, referentes, antecedentes, cosas que nos llamen la atención, que recogimos de la tierra, que vimos, que tomamos una foto con el celular, que hicimos un pequeño dibujo, de esas imágenes que entran a nosotros y que nos producen cierto impulso o cierto, o gatillan ciertas cosas para nuestra pesquisa, los pongamos siempre en las hojas que queden esta es la izquierda. Mientras que digamos, las imágenes que produzcamos nosotros, sean escritura, sean mm, todo lo que sea producto de nuestra imaginación, todo lo que sea producto de nuestras construcciones de sentido, se alojen en la parte izquierda de nuestra bitácora. Eso técnicamente, ¿qué nos daría? Eso nos daría como un mundo de impulsos y un mundo de reflexiones. No sé si estas son, bueno, estoy como reflejado, pero ya lo entenderán. Un mundo de impulsos, de, de gatilladores y un mundo de percepciones y de reflexiones, que me parece que es lo más importante de aquí en más. Y esas reflexiones
vienen en distintas formas o van a aparecer en distintas formas. Van a aparecer, como les decía, como un texto, van a aparecer como como un dibujo, van a aparecer como un mamarracho, van a aparecer como una mancha, como un olor, como no sé, como algo que es producto de la intervención que ustedes tienen con el universo de cosas a las que, a las que tienen lugar. Y aquí es donde viene el asunto del lápiz rojo con el lápiz azul. No necesariamente tiene que ser este lápiz. Pero a mí la idea del lápiz rojo y el lápiz azul, que cada vez intento, usarlo más en mi práctica creativa, tiene que ver con, aunque esto viene del proceso de bocetación, porque técnicamente, por ejemplo, hay un tipo de color azul que cuando uno lo escanea no aparece no aparece en la imagen si uno hace como un escáner. Esto tiene que ver, y la invitación a las que yo les traigo, que también, como les digo, es una práctica que estoy intentando manejar yo cada vez más, tiene que ver con que en rojo, y esto también lo pueden hacer con lapiceros, si les parece, eh, que en rojo escriban lo que ustedes consideren que es provisional, que es como un borrador. Hagan un dibujo, hagan digamos, eso de la imaginación que ustedes están produciendo, lo que ustedes consideren provisional o que todavía está un poco crudo, en carne viva, como diría mi mamá cuando me raspaba, "Ay, muchacho, tienes esa rodilla en carne viva". Lo que es provisional, lo que todavía es intuitivo, ¿no? Que no estamos muy seguras o muy seguros de qué es, lo hagamos en rojo. Mientras que lo que consideramos que es definitivo y que sabemos que en el mundo nada es definitivo, lo empecemos a esbozar, a subrayar, a demarcar con el color azul. Esto es una práctica, por ejemplo, que eh, yo llevo como durante pandemia estuve revisando, por ejemplo, mis cuadernos de bocetos de los últimos 20 años y, y empecé como a hacer como eso, como a demarcar esas ideas que yo siento que han ido transitando por mi imaginación por muchísimo tiempo y estoy empezando, y ojo, que esta idea de las dos caras del cuaderno de bocetos viene mucho de la sociología y de la etnografía. Solo que a mí me gusta más meter como imagencitas y pensar como mucho demás. Pero a mí sí digamos, la propuesta que yo les traigo sobre esta idea de los lápices también es que repasen eso, si con juicio hicieron, eh, mantuvieron una bitácora de lo que yo les iba hablando y cómo eso les iba detonando cosas, o si quieren pueden hacerlo luego con las grabaciones, creo que podrían surtir un efecto también interesante. Revisar eso que les gatilla en un primer momento y cuando revisitan esas páginas, cómo lo considerarían ustedes definitivo o cómo eso empieza a tener una forma mucho más definida, mucho más decantada y entonces aparecería ya como, como en azul. Además que el rojo y el azul, cuando se superponen, por ejemplo, producen una cosa que a mí me gusta mucho, así como hablando de la, de la experiencia estética que eso les trae. Yo ahora les traigo una pregunta muy particular y es esta. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha contado la historia del rey Arturo? Y particularmente esta pregunta, que es una pregunta retórica, que no necesariamente tienen que abrir micrófonos para que me cuenten,
Y esto tiene que ver con también cuántas posibilidades como región o como sujetos tenemos de tener un mito fundacional que nos represente y que no sea significativo. Y particularmente pienso mucho en el rey Arturo, y bueno, toda esta historia de la espada en la piedra y como todo, digamos, todo el espectro representacional que ha tenido desde dibujos animados hasta obras de teatro, pasando por películas de acción, videojuegos, anime. Y ahí está la siguiente pregunta, que está relacionada con esta, y es de cuántas formas se ha contado la historia del rey Arturo. Y en particular me llama mucho la atención esta pregunta, porque justo hoy estaba viendo para esta clase, para esta sesión, una película de la versión de Guy Ritchie del Rey Arturo, y llama muchísimo, a mí me llama muchísimo la atención porque pareciera ser que es una narración que se nos ha machacado históricamente un montón, se nos machaca, y que ya todos más o menos tenemos como una idea de qué va. O por ejemplo, volviendo a que todos los caminos conducen a Roma, por ejemplo, esto que sucede con la mitología griega y con, por supuesto, todas las versiones romanas de la misma mitología, ¿no? Y es, o sea, ¿cuánto de eso ya nosotros hemos escuchado como mitos fundacionales? ¿Y cuáles podrían ser nuestros mitos fundacionales también? No solo como región o como país, sino también como continente, ¿no? Eh, Porque además nosotros como continente quedamos por fuera de la idea de que todos los caminos conducen a Roma, porque aquí en Latinoamérica sí que perdimos el año porque ningún camino puede llevarnos a Roma terrestre, digamos, de manera terrestre, que es a lo que se refiere de algún modo el dicho, ¿no? Pero también quiero que pensemos como desde ese lugar cuáles podrían ser nuestros mitos fundacionales, cuáles podrían ser esas narrativas grandilocuentes que nos inyecten como región de una fuerza, de una fuerza regional que, de un perrenque, como decía Katia hace un rato al inicio, cómo, cómo visionamos, cómo construimos una narrativa de perrenque como una narrativa además positiva de lo que somos como región, y que además está cargada de un montón de matices que no quiero que perdamos de vista y que tienen que ver con unas condiciones económicas muy particulares que tenemos como región, y además una riqueza también que también tenemos, pero que tampoco quiero entrar como a ese cliché de, somos ricos, esta idea de Colombia es el país más rico del mundo y porque tiene aves, no sé qué, a la mierda. O sea, en Arenal se va la luz todas las semanas, por lo menos 4 horas. Y mis papás pagan lo mismo que pago de luz yo en un barrio de estrato 5 y ellos estando en Arenal, digamos. Eso no ayuda a percibir esa riqueza que otros quieren romantizar. Pero bueno, ese no es el punto en este punto, sino cuáles son esas narrativas eh, perrencúas, cuáles son. Al final, la historia del rey Arturo es una historia grandilocuente que propone unos valores para la sociedad británica y para mucho del, del, del imperio británico, unas formas de hacer, esta idea de la mesa redonda, de que todos los caballeros, que no hay una cabeza, sino que todos los caballeros, eso traduce como mito fundacional en un montón de la forma en que la gente del Reino Unido y de todo el Commonwealth termina entendiendo su relación con el mundo, y yo siento que aquí en el Caribe no la tenemos. Incluso aquí en Colombia no la tenemos. Nuestros mitos fundacionales no terminan
no terminan de atravesarnos definitivamente. Y hoy, por ejemplo, que veía el rey Arturo, pensaba, ven acá, yo voy a tener que volverme a leer el Popol Vuh solo como para ver este mito fundacional de Abya Yala, cómo funciona, cómo termina de cerrarme esta idea en mi cabeza de que necesitamos unos mitos fundacionales, o por lo menos necesitamos una ética eh, regional, nacional, continental, que nos permita construirnos como sujetos mecuos. A mí el meque me gusta mucho, pero claro, el meque tiene una cantidad de fuerza, mucha de la fuerza del meque, mucho del meque viene de la champeta y de los champetúos. Sin embargo, creo que el perrenque tiene mucho que ver con unas formas mucho más generales de región que podrían ser interesantes de explorar. Pero eso, ¿cuáles son las narrativas que nos dan cuenta del perrenque que tenemos en el Caribe colombiano? Y ojo, pensar también esas narrativas sin entrar en el lugar común de la exotización, eso que hablábamos la primera clase, la primera sesión, sin entrar en encasillarnos como unos sujetos que solo somos cuerpo, color y textura, y cómo empezamos a ver ese perrenque, ese meque que somos como sujetos, y cómo también eso lo inyectamos hacia otros lugares, y lo proyectamos también, porque no perdamos de vista, y quiero poner el ejemplo de lo paisa muy particularmente, no perdamos de vista que esta idea de que los paisas son los más trabajadores del país es una construcción narrativa también. ¿Y cómo hackeamos una construcción? A mí no me molesta ser el que mejor baila en el país, digamos, como costeño, ser los que baila a mí no me emputa. Y muchísimas gracias, todo bien, yo lo acepto y lo llevo con cierta dignidad a la pista de baile. Pero también cómo matizamos eso, cómo empezamos ¿por qué no hackear la narrativa desde unos lugares mucho más conscientes? Porque eso fue también consciente, creería yo, en la narración paisa. Eso de que somos los más trabajadores, y somos, no sé, los trabajadores, y somos muy berracos, y lo paisa es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Eso estuvo machacándose mucho en la cabeza de las personas. Y termina siendo, como cuando revisen este video al principio, a quienes llegaron tarde, termina siendo eso que permite, por ejemplo, que una persona de Cartagena asuma que la categoría, que el adjetivo que tiene que usarse para hablar de el valor del trabajo tiene que ser la berraquera. Y me gusta, o sea, me gusta por dónde nos lo estamos metiendo. No sé si a ustedes les gusta, pero al final tampoco van a detenerme. Embuste. Quiero que empecemos a pensar, por ejemplo, esto. ¿Cuántas veces el barrio El Socorro en Cartagena se ha pensado en abstracto? Pensando también en esto, ¿no? En cuántas veces se ha contado la historia del rey Arturo, y cuántas veces y de cuántas formas se ha contado. Estos son temas y medios. Ya lo hablamos, ya esto ustedes lo saben. Y ahora simplemente voy a lanzarles unos golpecillos eh, que tienen que ver con esto. El Socorro, que aquí le estoy hablando a Juan directamente de Butcher. El Socorro, ¿cuántas veces ha sido contado de manera abstracta? Esta es mi reja favorita en el Socorro. Esta es una careta de ventana muy común en el Socorro, creo que es como de los 80. No tengo exactamente claro de qué lugar es, de qué momento histórico es, pero ¿cuántas veces el Socorro ha sido uno? ¿Cuántas veces el Socorro como barrio, el Socorro, el Silencio? eh, bueno, no conozco muchos barrios en otras ciudades de la región, pero ¿cuántas veces el Socorro ha sido contado, y cuántas veces ha sido contado, por ejemplo, en abstracto?
¿Cuántas veces ha sido contado en hiperreal? ¿Cuántas veces ha sido contado como videojuego? ¿Cuántas veces ha sido contado en, en 8 bits? ¿Cuántas veces ha sido contado la experiencia de vida del socorro en la comida? ¿Cuántas veces ha sido contada? Y ahí, en esas preguntas que yo me estoy haciendo sobre, en particular sobre el socorro, y ojo que esto parte de las conversaciones, eh, de las conversaciones que hemos tenido durante las últimas 3 sesiones, eh, y dice, Juan que es muy bonita, pero es jodón pintarla, claro, porque eso tiene más recovecos que quién sabe, pero eso hace parte de la experiencia del socorro. Fíjate, yo nunca había pensado que era difícil pintar esta reja, porque pues sí, porque está, y además es toda es angular, debe chorrear, pero esa es una parte de la historia que no nos está llegando a nadie, que no se está contando por ningún lado, que no, que va a quedar ahí, va a quedar como una experiencia histórica y voy a poner unas grandes comillas, intrascendente, cuando es súper importante también contar eso, decir cómo, cómo, cómo se pinta una reja de este tipo. Porque además estaba el otro día pensando, marica, en YouTube hay de todo, o sea, en YouTube uno puede encontrar cualquier cantidad de cosas, o sea, de todo, de todo. Estaba buscando cómo teñir ropa con productos naturales y me aparecieron 5.000 videos, 5.000 videos. ¿Cuánto de eso que se representa ahí está hablando igual que nosotros, está hablando, bueno, todos los vi en inglés, mm, no presumiendo que hablo inglés, sino como también un poco decepcionado porque a veces no tenemos representación en esos lugares y sería chévere ver, por ejemplo, eso cómo funciona o cómo se hacen estas rejas. El otro día vi cómo se hacía salami, como porque a mí me gustan esos videos, pero ¿y cómo se hacen estas rejas? ¿Cómo se revela un espejo? ¿Cómo? No sé. Pero bueno, ¿cuántas veces se ha hablado del socorro abstracto? ¿Cuántas veces se ha simplificado una gallina coca? Ojo que esta simplificación es horrible, pero para efectos técnicos era simplemente como hacerla. ¿Cuántas veces hemos visto que la gallina termina siendo siempre la misma gallina de, de catálogo? ¿Y dónde están estas gallinas que son las gallinas que hacen parte eh, de nuestra experiencia permanente? ¿Y por qué no nos preguntamos por qué tiene que ser siempre esa gallina? Y lo que hablábamos con Lili la sesión anterior también de estas formas de enunciar los colores que para mí son maravillosas y que tienen que ver con unas cosmovisiones que no necesariamente están en comunión con con la cosmovisión que tiene, que ostenta el poder o que es mainstream, pero Jabao, para mí el Jabao tiene que ser un color, o sea, dónde están mis posibilidades de ir a una tienda y decir que quiero una camiseta Jabá y que aparezca la camiseta Jabá o que por lo menos me entiendan? Cada vez menos gente entiende que es Jabá o que es Barcino, que son como todos estos colores que el, el otro día acompañé a mi hermana a comprar pinturas y estábamos hablando parecía que habláramos como en arameo para los de las pinturas, pues decía, mi hermana hablaba de palo de rosa. Bueno, para mí el palo de rosa es como todo un tema, pero palo de rosa, curuba, un color mamoncito a propósito de la Semana Santa, como todo este universo que es rico y que es muy poderoso, ¿dónde lo estamos dejando o hacia dónde lo estamos mandando y por qué lo estamos perdiendo de vista cada vez más? Eh, por ejemplo, el coco biche como ingrediente. Yo, y esto es un golpe para ti, Stephanie Bonin, directamente.
que no la veo que esté conectada, pero bueno, cuando vea esto en diferido, el coco, para mí la experiencia del coco eh, tiene mucho que ver con esto, con comer coco biche, con el sabor que tiene el coco biche, que es como una gelatina particular, pero el coco biche no se usa como ingrediente y el coco biche, yo que he crecido bajo un palo de coco, en Arenal, el coco biche hizo parte de mi vida por muchísimo tiempo y me parece que es una de las exquisiteces, es un manjar eh, de lo que hemos podido tener el privilegio de crecer debajo de un palo de coco. Pero esa experiencia, porque, que es una experiencia auténticamente nuestra, no está siendo mediada por otras formas de coco. Entonces el coco viene en lata, la leche de coco, o este coco, por ejemplo, no sirve para hacer arroz, pero tiene unas características muy particulares eh, que a mí me gusta muchísimo, como esta babita, esta cosa, no sé, es que para mí el coco, tengo la boca agua. Para mí el coco biche es una de las experiencias, o biche, por ejemplo, como palabra. Lo biche como palabra es una declaración pública de también lo que somos como sujetos y que estamos, y que se nos está diluyendo mientras otros nos van enunciando. Don Carlos, hable. Ay, Bueno, yo sé que hoy estoy muy hablón, no, no está pero bien, es después que, de 4 sesiones, mi hijo, es lo mínimo. como no estuve en la otra, digo lo que no alcancé a decir allá. Es que, como tú preguntaste hace un momento sobre los mitos fundacionales, y has hablado como que por los laditos y ahora de frente sobre el tema de la comida. Ok. Yo no sé, no pude evitar hacer la relación con un capítulo que me vi de Chef Table. Yo no sé si ustedes han visto esa serie en Netflix. Está buenísima para quienes no la hayan visto. Y había una señora de Tailandia que decía, es muy difícil, ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil, que en Tailandia se comprenda la comida tailandesa, que es muy buena en las casas, como algo de alta cocina. De hecho, el mayor chef del mundo de comida tailandesa está en Londres, o estaba en Londres porque la vieja ahora se volvió pues la mejor del mundo. Pero para ella fue un esfuerzo muy grande hacer reconocible toda esa cultura culinaria como una experiencia de altos estándares estéticos. Y me parece importante el mito fundacional, que ya se ha vuelto un mito fundacional, Socorro, y por eso lo relacionaba. Cuando tú dijiste el barrio Socorro, yo pensé fue en Socorro, donde Socorro, Ok. el mercado absurdo. Ajá. Y cómo se volvió el nombre Donde Socorro famoso, no por la experiencia de Basurto, sino para muchos extranjeros o personas de fuera de la ciudad, fue por el restaurante del centro y no por el que estaba en la mitad de Basurto. Ahora, yo creo que ahí había una experiencia importante y seguramente que la comida que sirven en el actual Donde Socorro de repente ni siquiera se parece a la esencia verdadera que tenía esta señora al cocinar en la mitad de Basurto. Yo no conocí ese restaurante, pero sí he comido, yo sé que a muchos les va a desagradar, pero a mí me gusta comer huevera de pescado en Basurto y dentro cuando voy con mi papá y es una cosa que no puedo vivir en ningún otro lado. Mm. Es raro porque yo no puedo decirle a mi señora, oye, ven, te invito a comer huevera de pescado donde las negritas allá en Basurto, porque, o sea, sería difícil solamente meterla por la mitad de la zona de la carne y todo eso, porque no es una experiencia estéticamente disfrutable por muchas personas. Mm. Lo que me llama a la reflexión, esa pregunta tuya de mitos fundacionales, es que yo creo que Donde Socorro como experiencia gastronómica es un mito fundacional.
Y he escuchado a mucha gente hablar de diferentes sectores y todo, de lo famosa y tal que es el tema. Luego, cómo el mito fundacional se vuelve una experiencia que nos jalone a todos a altos estándares, porque yo creo que la experiencia no se vuelve disfrutable para todo el mundo por un cierto olvido de que debe ser de alto sentido estético. Entonces, nos lo disfrutamos a un nivel muy básico del barrio, pero cuesta llevarlo al alto estándar. Ahora, para mí el alto estándar me basta, pero cuando uno quiere compartir la experiencia, yo creo que hay que ponerla en ciertas imágenes o en ciertas categorías y un cierto contexto que permita que otras culturas también lo puedan disfrutar de la misma manera que uno. Solamente era como esa reflexión que se me vino con ese tema de los mitos fundacionales. Sí, ok, súper, súper, Carlos, pero también estaba pensando mientras hablabas como, no hay nada más gourmet y es una pena que Stephanie tenga mala conexión, pero no hay nada más gourmet que las hueveras de pescado. Digamos, eso tiene ya como por definición es súper gourmet. ¿Y por qué? Y ahora, las razones por las que Basurto podría leerse como una experiencia estética poco agradable es interesante de revisar cuando, por ejemplo, hay gente que hace tour a las, ¿cómo se llaman esto? A los lugares donde lavan cuero, donde le hacen tratamiento al cuero. Ay, pues puta, no sé, la palabra que me sale es charcutería. Curtiembre. Hay gente que hace tour a Curtiembre. a la curtiembre, a estos lugares llenos de suciedad y de porquería. Claro, las motivaciones son otras y no quiero tampoco entrar como en esa discusión, pero, pero sí me parece interesante echarle un ojo como, como a qué nos está pasando, ¿no? Y por qué las huevas de pescado, es que yo siento que el, el, el guarapo el guarapo no sabe igual en otro lado que no sea en Basurto. No sé si es porque hace más calor en Basurto, hace mucho calor en Basurto por su misma infraestructura y ese guarapo fresco le entra a uno como una bocanada deliciosa. Pero sí, habría que revisar un par de cosas ahí sobre la experiencia estética y también sobre cómo otros eh, sobre cómo otros se preparan para la experiencia que para nosotros puede ser una práctica significativa. Porque también pensaba, por ejemplo, eh, este asunto de que la gente se tape la nariz esto me daba muchísima risa cuando era más pelado, como que se tapaba la nariz cuando pasaba por Basurto. Y cada vez menos gente, he percibido que menos gente lo hace. Y Basurto simplemente o sea, Basurto huele a, a, a vísceras de pescado. Eso, o a naranja, a veces me huele también como a naranjas demasiado maduras o naranjas podridas. Pero me pongo a pensar como, ok, esos son olores que también los produce los mismos desechos que hacemos nosotros los humanos y que hay casas, por ejemplo, cuando se hace pescado en casa, cuando uno destripa pescado en casa y escama en casa, que asume también el mismo olor. Claro, esto está magnificado, está multiplicado en 3000. Pero también me pongo a pensar como eso, o sea, Basurto, ¿qué onda con Basurto y los olores que a mí, por ejemplo, no son, para mí no son tan putrefactos también como otros, pero también debe ser un asunto de, de mi forma de percibir olores o mi tolerancia al olor, pero para mí, o sea, huele a lo que huele, lo que produce un mercado público. Claro, cuando uno conoce experiencias de otros lugares del mundo, la cosa se puede matizar, pero yo, por ejemplo, que viví en un barrio chino, eh,
hay unos olores que son igual de intensos y que simplemente uno tiene que manejarlos porque eso hace parte del ambiente. No estoy, ojo, no estoy queriendo decir que algunos asuntos que tienen que ser seguros de salubridad que hacen que Basurto huela así no tengan que ser revisados, pero también como empezar a matizar en relación a la experiencia que ofrece un mercado público de cercanías como Basurto en algún punto y como central de abastos también en la ciudad, como eso ya viene con una carga de olores, de experiencias, de impulsos, de gatilladores, y que simplemente habría que matizar, porque ahí también hay una cosa que no quiero tampoco andarme ahí, porque creo que es lo que ha estado en mi cabeza rondando mientras teníamos esta conversación, y tiene que ver con este discurso higienista de la ciudad para la expropiación de espacios significativos, ¿no? La ciudad tiene, y especialmente Cartagena, porque es la experiencia que puedo conocer, tiene una historia reciente muy poderosa, valiéndose de un higienismo para desplazar a la gente, para decirle a la gente que eso que está haciendo ahí no está bien. En vez de educar a la gente, la ciudad ha ido expulsando, expulsando, expulsando. Y sé que, por ejemplo, en ciudades como Sincelejo o en Montería, es un discurso que también se vende muy bien y que habría que simplemente chequear a ver qué ondis, qué ondis. Bueno, Carlos, pero me encanta porque te estás poniendo como al día de en la conversación que no estuviste hablando en las sesiones anteriores, pero que esta vez Sí, una última cosa para terminar de ponerme al día. No hágale. sé si valga como mito fundacional los calamarí. Pensé en eso y me pareció Claro, que he escuchado pero la pregunta también es como, eh, ¿cuál es la narrativa que nos llega de ellos? Yo no conozco mucho la historia de los calamarí, no quedó mucha historia de los calamarí. no, ¿Quién yo no las tampoco, pero cuenta? de hecho la narrativa que yo he recibido y la he recibido incluso fue acá acá en el interior de la universidad, fue como la única tribu indígena que no se dejó conquistar fueron los calamarí. Entonces como que me quedó sonando eso como rito fundacional de una cierta templanza y de resistencia a la colonización. Claro, pero Listo, era como solamente ese. mira que no todo bien, Carlos. Pero mira también qué poderoso esto, como la narrativa de que fueron los únicos que no se dejaron conquistar. Sin embargo, yo no tengo muy claro cómo, dónde encontrar información certera sobre lo que pasaba con los calamarí en esta ciudad antes de. Y creo que también eso habría que revisarlo, ¿no? Como todos. Y eso, y es que claro, es un mito fundacional que nos llega incompleto. Entonces ya ahí me parece que vamos fallando y que deberíamos intentar completarlo de algún modo, así sea con ficción. Ojo que lo que estoy diciendo es súper irresponsable, pero a veces la ficción nos hace falta. La historia del rey Arturo nos vino con dragones, espadas mágicas y demás. ¿Y por qué no también no lanzarnos a hablar un poquito paja de eso? Hay una serie muy, muy bonita en Netflix que se llama, ay, jue madre, se las busco y se las mando, que es cómo las leyendas como de la parte indígena de Sao Paulo viven en el Sao Paulo moderno. Y es súper interesante porque pone de manifiesto una voz que nunca ha sido escuchada, porque también mucho de nuestro mito fundacional termina construyéndose en la llegada de los esclavizados a la ciudad y a la región, y perdemos de vista que hay un montón de gente, y ahí eso se los pongo de manifiesto en otras de las, de las diapos que le traigo, de hecho en la última. Pero bueno, continuando en esta cavilación loquísima que traigo esta noche, eh,
Pensar, por ejemplo, el plato de peltre como el antecedente más evidente sobre el stencil para cualquier ojo, el stencil como técnica de intervención urbana. Y cómo, por ejemplo, todas y todos tuvimos acceso a este elemento, a estos elementos, los hemos visto, los conocemos y hacen parte también de nuestro acervo de imágenes exteriores, de imágenes que nos llegaron desde otros lugares, pero cuya técnica también nos pone en relación con unas cosas que son un poco más modernas, que son un poco más actuales. Y esto es un guiño, guiño a Butcher y a Guineo, porque esto ya está en el aparato, esto ya construye, digamos, el plato de peltre como artefacto, como dispositivo cultural, ya existe. Y es a partir de ese dispositivo cultural que mucha de la nostalgia que nos aparece en el mundo actual nuestro, tiene lugar en esta experiencia, en la experiencia que nos permite el dispositivo cultural plato de peltre. Y el plato de peltre que recorre toda la región, y el vaso de peltre y la taza de peltre que recorre toda la región, ya nos produjo como, como sujetos, nos produjo una forma de percibir el stencil. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo ustedes, siendo sujetos que producen gráfica desde unos lugares bien particulares, cómo estamos agarrando ese testimonio, entendiéndolo como en carreras de relevos, cómo estamos agarrando el testimonio de este universo gráfico que era el plato de peltre, que es el plato de peltre, especialmente el plato de peltre con flores, y cómo lo estamos moviendo hacia nuevos lugares, hacia nuevos horizontes, teniendo en cuenta que ya esto está en el inconsciente colectivo, digamos. Todos hemos visto platos de peltre, punto. Todos hemos comido un plato de peltre, no sé qué tantos, yo sí. Y además es una experiencia que yo he tenido en La Guajira, en Sucre, en Córdoba, en Bolívar, en Atlántico, digamos, hay como en Providencia, pareciera que el plato de peltre, bueno, hay un chiste de Reina sobre el plato de peltre, digamos. El plato de peltre está en todas partes y parece que nos configura también como sujetos y nos pone de manifiesto unas técnicas, un medio o un medio que es el stencil y que pareciera que ya hemos estado allí, pero que en otras formas del stencil, ahí es donde hay que revisar, nos parece como muy violento o particular. La otra cosa, la otra reflexión que les traigo, ¿y qué pasa con el matarratón como perfume, por ejemplo? A todas, bueno, quiero pensar que a todas y todos nos bañaron en algún momento con matarratón, con Anamú, con Matandrea, para sacarnos la gripa. Marica, hay un jabón en el mundo que se llama heno de Pravia. El heno de Pravia es un jabón que quiere oler al heno que comen los caballos. Y, ok, todo bien, eso hace parte de la experiencia que tuvieron algunos sujetos y que encontraron significativa para, para afrontar su vida. Pero ¿y dónde están nuestros jabones de matarratón? ¿Dónde están nuestros jabones de nuestros perfumes? Porque el otro día, en medio de pandemia, prendí eucalipto en esta casa, un tarro de eucalipto, y eché eucalipto, puse tazas de eucalipto en todas partes para que la casa oliera eucalipto, porque eso también hace parte de de los aromas que nos constituyen como región y que nos constituyen como sujetos. Marica, bueno, hay unos olores como por ejemplo cuando están haciendo mondongo, sopa de mondongo, ese no es un olor que para mí pueda ser envasado y vendido, pero hay público para todo. Pero pensaba, por ejemplo, el olor del titoté,
que el olor a coco cada vez está siendo más recibido de manera positiva. Acuérdense que hay una champeta que dice el pelo te huele a coco como si fuera ofensivo y ahora es lo más chic echarse coco, mejor dicho, en distintas partes del cuerpo. ¿Y qué pasa con otros aromas que hacen parte de nuestro inconsciente, que ya están instalados ahí en nuestra glándula de la nostalgia y que simplemente no los estamos oliendo? El olor a guayaba. Hay un restaurante en el centro que cada que es temporada de guayaba, en los baños, cuando uno va a entrar a los baños, deja unas guayabitas maduras ahí cerca para que toda la habitación huela a guayaba madura, que es una de las cosas más deliciosas del universo entero y sus alrededores. Y es deliciosa para mí porque crecí oliendo guayaba madura, porque sé lo que sabe un jugo de guayaba con leche a las 10 de la mañana en un termo. Y es a esos lugares de la nostalgia donde técnicamente podríamos estar apuntando para construir prácticas significativas y para inventarnos costumbres y para hackear narrativas que nos permitan construir una región con mucho más perrenque desde lo visual y desde lo imaginativo y los imaginarios y todo este rollo que les he estado trayendo durante las últimas nochecitas. La otra cosa que quiero pedir es la bermuda como un elemento elegante. Oigan, a mí me han parado en universidades, ya no me paran casi en centros culturales, en universidades, en donde la bermuda pareciera ser el elemento más disruptivo, por favor, en la historia de la humanidad. Entonces, tú no puedes entrar a una universidad pública, no voy a decir cuál es el nombre porque aquí hay egresados de esa universidad, no puedes entrar a una universidad pública en bermuda, porque eso está mal visto. Yo entrando a una universidad privada en esta ciudad también me pararon que porque andaba en bermuda y en chancleta. Marica, estamos en un lugar donde estamos a 37 grados bajo sombra y la sensación térmica a veces llega a 43, 44 y lo único que yo le decía, pero ven acá, porque yo no puedo entrar en bermuda y esta chica puede entrar en shorts? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, el dilema de la bermuda en el Caribe colombiano, no solo en Cartagena, sino a nivel regional, a menos de que seas turista, pasa. Si no, empieza a verse de un modo bien interesante para revisar y, eh, y que es necesario que revisemos porque si no se nos van a zancochar las rodillas. En la Tadeo nosotros teníamos los viernes de Bermudas, también como una invitación a la reflexión, a que tú uses Bermuda, que tus rodillas se vean, no es un indicador de que eres mejor o peor estudiante o que tienes mejor o peor intención en un aula de clase o en cualquier espacio público o privado. Por favor, por favor, liberen las Bermudas. Muchísimas gracias. La otra cosa es empezar a pensar lo corroncho como respetable. Eh, y lo corroncho, créanme, Andrés y Juan, que los estuve pensando mucho esta semana, por su experiencia también con lo rural y entendiendo lo corroncho como lo rural. El corroncho es, quienes han visto un palo de guayaba, saben que el palo de guayaba se descascara. Esa cáscara, esa cosa que se descascara, como esa piel que queda por fuera, es lo que se le llama el corroncho de palo de guayaba. Y de ahí apareció la denominación, de ese mismo lugar apareció la denominación para un sujeto rural, el decir que eres corroncho, o sea, eres literalmente la concha de un palo de guayaba.
Y la corronchería, creo que por muchísimo, por muchísimo, por muchísimo, muchísimo tiempo fue devaluada, como también ha sido devaluado mucho esto de ser costeño, pero entonces ser costeño y ser además costeño de pueblo, y si el pueblo no tiene playa, ya tiene como otras connotaciones, pero la invitación también es empezar a pensar este horizonte de lo corroncho como respetable, como, como que hace parte de un estadio súper importante que tiene que ver con ser campesino y que tiene que ver con poner el sustento en la mesa. Ayer hice dulce de ñame en esta casa con un ñame delicioso de la rosa del abuelo de Frank. Y si no fuera porque hay un corroncho en su rosa haciendo lo que muchos deberíamos estar haciendo, en esta casa no hubiera, por ejemplo, dulce de ñame este año. Y eso debe ser asumido con mucho respeto y a mi parecer tiene que ser honrado y puesto en valor de las maneras más grandes que podamos hacer, porque al final eh, campesinos de los Montes de María son quienes nos están poniendo aguacate en la mesa, gente del Magdalena es quien nos está poniendo los guineos y los plátanos verdes, pase patacones, en fin, el arroz de Sucre, no sé, hay alguien que está en este momento ya durmiendo porque a las 4 de la mañana tiene que agarrar un animal para irse a sembrar y para ponernos alimentos y eso tiene que ser honrado y tiene que ser respetado. Y por último, lo indígena, por eso hablaba de lo indígena como digno. Eso es una parte de la construcción regional que nos está haciendo falta un montón. Perdonen este bostezo, eh, pero sí, creo que nos hace falta empezar a pensar lo indígena como digno y empezar a pensar eh, en qué se puede aprender más allá de lo exótico y de lo, no quiero decir hippie, pero es lo único que me sale en la cabeza como esto, esta cosa como chic de lo artesanal y de lo indígena y empezar a pensar como la dignidad indígena que tanto hemos también devaluado, no solo en la región, sino en el país, y cómo, por ejemplo, en lo indígena y sus formas de entender el mundo, hay también muchas respuestas para el mundo que habitamos hoy. Y creo que hasta ahí llegamos esta noche, a menos de que quieran hablar de cosas o de qué cosas quieren hablar. A partir de esto y luego les tengo avisos parroquiales. Yo sé que andan en modo Semana Santa. Yo sé que, yo sé que andan en eso, pero bueno. Con esto se acaba eh, esta, este tallercillo que espero hayan disfrutado y que hayan detonado. No quiero que hayan aprendido, como que hayan recibido algunas cargas de dinamita que les permitieran explorar nuevos caminos, nuevas rutas en su cabeza, en su forma de percibir la región en la que vivimos o en la región en la que se identifican. Recuerden que uno es del lugar donde se ríen de sus chistes. Eso se lo escuché a un amigo filósofo y me pareció una de las expresiones más poderosas que puede haber escuchado.
y mis chistes tienen sentido en Cartagena, en Arenal, en el Caribe y en Colombia en algunos casos. Quería que discutiéramos la posibilidad de, yo voy a detener la grabación para que hablemos más tranquilos